Hola, soy Fanny Berger, psicóloga. Hoy vamos a hablar de los niños y las redes sociales. Para eso hemos invitado al psicólogo Roberto Balaguer. Gracias, Roberto, por venir. Un gusto, Fanny. Decime una cosa, ¿a qué edad tú sugerís que los niños puedan usar celular, redes sociales y qué características emocionales tendrían que tener para que los padres los autoricen a usarlas? Bien, mira, es una pregunta, primero, de época, porque va cambiando según la época. Vos pensás que cuando recién los celulares salieron, la edad en la que se entregaba un celular eran los 18 años, ¿no? Sí. Es decir, y si hoy vos a un adolescente le decís, mira, te voy a dar el celular a los 18 años, sí, posiblemente sea un buen motivo, un buen motor para que se emancipe, ¿no? Para que salga de ahí. Entonces, esto va cambiando. Año a año lo que vamos viendo es que va bajando esa edad y que al llegar hoy, digamos, a sexto año de escuela, primer año de liceo, prácticamente 99% de los chicos y chicas tienen ya su celular, ¿no? Porque es una etapa en la cual lo social empieza a tener una relevancia muy, muy grande. Entonces, digamos, el celular es como el modo de conexión por defecto y principal, ¿no? Entre ellos. Entonces, digamos, no tener celular los deja como fuera, claro, de los programas, de las actividades, de los grupos, ¿no? De toda una serie de cosas vinculadas a lo social, por lo cual los padres entienden cada vez más, bueno, que esa es la edad. Ahora, año a año eso va bajando porque vos fíjate que la socialización, en realidad, los procesos de socialización más fuertes comienzan en cuarto o quinto de escuela, ¿verdad? Entonces, seguramente a esa altura tenés, de repente, depende un poco los lugares, depende si es Montevideo, el interior, u otros países tienen otras lógicas diferentes, pero a grandes rasgos, en la adolescencia, en nuestro país, digamos, casi el 100% tiene celular, ¿no? ¿Y qué factores emocionales? Bueno, esa es la pregunta. ¿Qué madurez hay que tener para poder usarlos, ¿no? Y lo que pasa es que en realidad uno ve que el mal, o sea, a ver, primero definamos qué es mal uso, ¿no? Eso, ¿qué es mal uso de las redes sociales? Bueno, en realidad muchas veces cuando se habla de mal uso tiene que ver con cierta falta de regulación, de autorregulación, de capacidad de establecer límites adecuados, tanto en la cantidad de uso, ¿no? Como, sobre todo, y es más preocupante aún, en el tipo de contenidos que se suben, ¿no? O sea, hay niños que están muchas horas en las redes sociales. Hay niños, sí, y durante la pandemia, por ejemplo, fue un elemento esencial para socializar, ¿no? Claro. Las chicas básicamente en TikTok, ¿no? Que fue como la red más importante, la que incluso desplazó a Instagram como red principal, ¿no? Y los varones en los videojuegos, ¿no? Que es como la otra cara de las pantallas, ¿no? Donde ahí no hay tanto, digamos, una red social, sino más bien hay una socialización a través de juegos, ¿no? Claro. Todos los juegos, todas las plataformas de videojuegos tienen sistemas de comunicación, de chat, ¿no? Donde permanentemente están intercambiando cosas sobre lo que transcurre en el juego, pero también sobre otras cosas al mismo tiempo que están jugando, ¿no? Y que también durante la pandemia fue como la plataforma, claro, que les posibilitó estar en contacto con los amigos. Yo me quedé pensando en esto. ¿Está bien o se entiende que el WhatsApp, el celular es importante porque si no se quedan afuera de los deberes, de las obligaciones, de la parte social? Pero ¿qué opinás vos, como experto en redes sociales y psicólogo, de niños que a los 6, 7 años los padres le abren Instagram y andan pidiendo amistad en el mundo? ¿Qué opinás vos de eso? Cuando en la niñez la recomendación que uno hace en general es que las redes, digamos, las cuentas de redes sean privadas, ¿no? Porque, digamos, están en una etapa donde, digamos, es más factible que puedan ser engañados, claro, por ingenuidad, por falta de desarrollo, por falta de contacto social y de entender algunas lógicas de que no todo el mundo, digamos, es quien dice ser, ¿no? En el ámbito de Internet. Entonces, la sugerencia siempre es que las redes sean privadas. Pero, bueno, digamos, tenemos familias que son, en ese sentido, como muy liberales o muchas de ellas ni siquiera son liberales, básicamente desconocen, ¿no? Muchas de las cosas que allí suceden. Los peligros que pueden suceder en el espacio. Seguro, digamos, el manejo que se puede hacer, con quién se pueden contactar, digamos, ese tipo de situaciones que son en general las que, por otro lado, son las que más le preocupan a los padres, ¿no? O sea, no son, digamos, y ahí hay un tema, ¿no? Que
¿cuál es el punto exacto, digamos, de ordenamiento y de control? Porque lo que uno ve es que cuando hay un exceso de control, también hay, digamos, muchas veces un mal uso, ¿no? Es decir, van de la mano. Por lo prohibido, decís vos. Claro, exactamente, exactamente. Digamos, como que cuando hay un demasiado control y eso, tenés chicos, o muchas más chicas, diría yo, que de repente, bueno, son las que suben contenidos a veces íntimos, ¿no? o digamos, o en un terreno, digamos, muy de la seducción más propio de la adolescencia, claro, o propio, digamos, la niñez, de las celebridades. Claro. Y bueno, y no necesariamente son padres ausentes, muchas veces son padres que son, por el contrario, son muy controladores. Entonces habría que enseñarle, ¿qué te parece esta idea? Los peligros que hay justamente en las redes sociales, como a mí de chica me decían, tené cuidado con el semáforo, claro, con esto, con lo otro, si alguien te viene a traer un caramelo, cuidado. Sí, sí. Entonces los padres tendrían que mostrar los peligros. Deberían conocer eso, mostrar los peligros, pero ¿sabés, Fanny, lo esencial? Porque los peligros son cambiantes, ¿no? Los peligros van cambiando, ¿viste? Año a año, o sea, son de distintos lugares, distintas formas. Pero lo que hay que tener sobre todo es una buena comunicación padres-hijos, ¿no? Es decir, una comunicación de confianza donde los chicos puedan, digamos, explorar esos mundos, ¿no? Pero hasta cierto punto. Con cuidado. Con cuidado y si llegan a incursionar en algo que se les vuelve complicado, rápidamente puedan volver a sus padres y contarles, mirá, mamá, papá, abuela, tía, ¿no? Claro. Cualquier mirá adulto lo que referente, me pasó. Mirá lo que me pasó. Y en general, yo te diría que si eso se aborda a tiempo, las dificultades siempre son menores, ¿no? El tema es cuando eso no se aborda y empiezan como a tratar de solucionarlo, ¿no? Y eso es como si querés, como la carnada para toda la gente que está, digamos, en las redes buscando contactos con menores y eso, para digamos, captarlos, ¿no? Entonces, si vos tenés una buena comunicación, no tenés por qué saber todo lo que, digamos, lo que sucede en Internet. Tenés que sí que ser precavido, ayudarlos a ellos a ser, digamos, suficientemente cautos, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Y sobre todo, los que más toman decisiones complicadas son los más vulnerables emocionalmente, es decir, claro, son los que están necesitando más de los otros, necesitan un halago, ¿no? Una palabra linda, una palabra de aliento, porque muchas veces no la encuentran en la casa. Entonces, la gran receta termina siendo hacer hijos fuertes emocionalmente. El vínculo padre-hijos, o sea, que los padres transmitan los peligros verdaderos, no exagerados. No exagerados, porque no es real, o sea, claro, de millones de interacciones a diario, el porcentaje de situaciones de peligro son bajos, ¿no? Para todos los contactos que hay y todas las interacciones que hay, pero bueno, esos peligros existen, está bueno nombrarlos, no hacer un mundo de ellos, ¿no? Pero sobre todo, enseñarles que cuando ven algo que sea medio raro, que huelan algo que es sospechoso, ¿por qué me pregunta tanto? ¿Por qué es tan insistente? ¿No? Algunos piques de esos puedan rápidamente tomar distancia y no estar necesitando, digamos, claro, alguien que les diga qué linda o qué bueno, claro, o qué inteligente o qué... Y contarle a los padres, como cuando nos pasaba en la calle hace 30, 40 años. Exacto. Mirá, mamá, me siguió alguien. Claro, ¿no? Alguien me dijo eso, acá lo mismo, mirá lo que me pregunta claro, por las redes. Claro. Pero a muchos chicos les falta esa conexión. Si está esa conexión, los riesgos siempre son mucho menores. O sea, reforzar el vínculo de confianza entre padres e hijos. Vínculo de confianza, que puedan decirse las cosas, que puedan claro, contarle las buenas y contarle las malas, contarle cuando aciertan, claro, y contarle cuando se equivocan. Y el sobreuso de redes. Es muy difícil hoy en día, como decís vos, cuantificar las horas, los lugares. Pero vos, como psicólogo experto en redes sociales, ¿vos qué le dirías a un padre? ¿Cuándo tiene que preocuparse y pedir ayuda a un psicólogo? ¿Qué pasa? ¿Cuántas horas? Es importante si aparte de las redes el niño interactúa con otros niños. ¿Qué le dirías a los padres que nos están viendo en este momento? Que es una pregunta bien difícil, primero, porque las horas es una variable importante, pero no es la única, porque, digamos, vos tenés chicos de repente que están frente a una computadora X número de horas, y lo que están haciendo ahí muchas veces es pasar el tiempo, ¿no? Hacer que el tiempo transcurra, matar el tiempo, les cuesta enormemente hacer otra actividad que no sea eso, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un problema. Y de repente tenés otros chicos que pasan muchas horas
pero que en esas horas realmente están haciendo cosas interesantes, están haciendo cosas creativas, están generando contenidos, están aprendiendo. Entonces, también tenemos que detenernos a ver qué es lo que hacen, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Entonces, obviamente, el otro elemento es, digamos, cuando alguien solamente está frente a la computadora y su única preocupación y su único, digamos, centro y su único tema de conversación es la computadora, ahí, o el celular, diríamos que estamos frente a una situación, problema, que sería bueno atender, ¿no? O cuando vemos que alguien realmente su único modo de, digamos, socializar es a través de la computadora, ¿no? O de sus amigos que están a distancia, bueno, ahí seguramente estemos frente a situaciones que sería bueno consultar con un profesional. Claro, sería el mal uso de las pantallas, el estar siempre frente a la pantalla y no tener otra vida, no tener amigos presenciales. Sería como un uso, digamos, inadecuado, un uso patológico en algún caso. Adictivo, ¿no? Me suena, ¿no? En uso adictivo también. Tenemos chiquilines que de repente verdaderamente configuran una adicción, sobre todo a los videojuegos, ¿no? O sea, porque el resto de las cosas todavía hay mucha controversia sobre si definir o no si hay adicción. Esa es una controversia que niños, ya tiene 20 años. Claro, ¿y vos qué opinás? En niños, ¿cuándo podemos hablar que hay un peligro de que hay una adicción en las puertas? Bueno, cuando el centro de todo, ¿no? el epicentro de su vida es eso, cuando vos querés llevarlo a otra cosa y nada le gusta, nada lo motiva, ¿no? Y está todo el tiempo, digamos, solamente en eso, ahí estamos, digamos, con certeza frente a un problema. Hay que pedir ayuda. ¿No? Lo cual no quiere decir que hay otros chiquilines que pasan muchas horas en eso, pero que también hacen deporte y no abandonan sus estudios y socializan, pero también hacen un uso que de repente para los padres es excesivo. Bueno, ahí es donde hay que diferenciar, digamos, un uso abusivo o excesivo de un uso patológico. ¿No? El uso patológico es cuando, digamos, todo el mundo está centrado ahí, ¿no? El epicentro de su vida, su razón de ser, cuando le decís, te voy a sacar de acá y tenés rabietas, tenés situaciones, digamos, de mucha tensión, de violencia, ¿no? Ahí te das cuenta que estás frente a una situación claramente, ¿no? de adicción o de uso patológico o de adicción, y que ahí ya, digamos, pasaste una barrera de la normalidad y seguramente tengas que recurrir a un profesional. Ahí está, o sea que serían niños que no tienen muchos amigos o no tienen amigos. Pueden tenerlos. Pero solo por internet. No solamente, o sea, niños que de repente se han desligado, tenían amistades, pero se han desligado, ¿no? O sea, vos tenés ahí los que nunca tuvieron, perdón, los que le cuesta socializar y aquellos otros que de repente sí tenían una vida X y empezás a ver que esa vida se va restringiendo y cada vez empieza a quedar más metido en ese submundo, ¿no? Claro. ¿Y qué le diríamos a los padres que lo que tú estás describiendo, que cada vez su vida se concentra más en la computadora, en el celular, y han perdido amistades, no quieren hacer deportes, están un domingo horas y horas en pleno verano? ¿Qué le podemos decir a esos padres para ayudarlos? Bueno, que hay que entender las lógicas, ¿no? Hay que entender las lógicas, digamos, de por qué un chiquilín, porque además en esto generalmente son varones, ¿no? Es muy difícil que haya nenas en esta situación. En la niñez decís que es más común varones. Sí, absolutamente. Si bien ha crecido, digamos, el consumo de videojuegos y el uso, digamos, porque esto se da más que nada con los videojuegos. Si bien ha crecido en el mundo femenino, sigue siendo un tema, digamos, de los varones. Digamos, bueno, que hay que entender, hay que hacer una consulta porque hay que entender por qué, digamos, este chico, ¿no? Está, digamos, prefiriendo estar frente a una pantalla todo el día y se ha desconectado tanto de la vida familiar, ¿no? como de la vida social o de la vida académica, ¿no? Y eso es un síntoma de que algo, digamos, no está funcionando bien, ¿no? Y que hay que atender. Y que hay que atenderlo, porque bueno, digamos, a ver, las evoluciones de esto es como cualquier adicción. A veces hay momentos que son adictivos. Vos tenés adolescentes que han tenido momentos adictivos y luego salen solos, ¿no? Pero a veces demoran mucho y a veces en el camino
se pierde de repente el ritmo de escolaridad, ¿no? Se pierde, se desprenden o se despegan del grupo de amigos, ¿no? Entonces hay pérdidas que es necesario atender. O sea que en la niñez los padres tenemos que estar muy atentos, no solo a las horas, sino cuál es la vida del niño afuera también de las pantallas. Y ver al niño total. Claro, y yo siempre digo, hay que ayudarlos a que es un equilibrio, digamos, en su vida, ¿no? Es decir, que el tema no es que si las pantallas o los videojuegos son buenos o malos. Te pueden gustar o no gustar. Pero la vida de un niño en desarrollo requiere de horas de sueño, buena alimentación, rutinas. Tiempo de juego, ¿no? Tiempo de juego no reglado, tiempo de juego simbólico, tiempo de juego con los otros, y cuanto más chico, más eso. Entonces, los videojuegos no son un problema en sí, lo que es problemático es que haya un desbalance en la vida. El mal uso. Exacto. Bueno, muchas gracias, Roberto. Bueno, hasta la próxima, muchas gracias a ustedes y los espero la próxima semana en el desafío de ser padres. Hace 48 años, la historia nos dejó lecciones que no debemos olvidar. Que la democracia no puede ser moneda de cambio. Que la democracia se defiende con organización y solidaridad. Que sin pan no hay democracia plena. Que la democracia se fortalece cada día desde el pie. Más democracia hoy. Nunca más terrorismo de Estado. Asociación de Docentes de la Universidad que hace 48 años se jugó entera en defensa de la República. Están desenterrando guitarras. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU.